Imagina descubrir durante tu luna de miel que tu pareja no es quien creías. Eso fue lo que experimentó Carmen Vidal al encontrar una identidad oculta de su esposo mientras vacacionaban en Acapulco. Lo más aterrador es lo que ocurrió después del descubrimiento. Acapulco, México, 3 de julio de 2023. El exclusivo resort Vista Hermosa se convertía en escenario de un crimen que sacudiría tanto a locales como a turistas internacionales. Carmen Vidal, arquitecta española de 32 años, fue encontrada sin vida en la habitación 438 durante lo que debía ser la celebración más feliz de su vida, su luna de miel. El personal de limpieza dio la alarma aproximadamente a las 10:15 de la mañana cuando, tras recibir varias quejas por ruidos y posteriores intentos fallidos de contacto con la habitación, decidieron verificar la situación. Lo que encontraron fue el cuerpo de Carmen en el balcón de la suite, mientras que su esposo de apenas una semana, Alejandro Méndez, de 36 años, no se encontraba en la habitación. La detective Mariana Ochoa del Departamento de Investigación Criminal de Acapulco llegó al lugar en menos de 30 minutos. La escena inicial planteaba numerosas interrogantes. Aunque no había signos de entrada forzada, la posición del cuerpo y ciertas marcas en el cuello no correspondían con un accidente o suicidio como posteriormente sugeriría Alejandro, al ser localizado en la playa del hotel aproximadamente 2 horas después. Tengo una buena noticia para ti, que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora. Y mira este video hasta el final. Durante la inspección inicial, los investigadores notaron algo peculiar. El teléfono de Carmen estaba en la cama con la galería de fotos abierta, mostrando imágenes de documentos que no parecían corresponder a su luna de miel. Eran capturas de una identificación a nombre de Rafael Moreno y extractos bancarios con movimientos millonarios. Las primeras declaraciones de Alejandro resultaron inconsistentes. Afirmó haber salido temprano para coordinar una excursión sorpresa, dejando a Carmen durmiendo. Sin embargo, los registros electrónicos de la puerta indicaban que la última salida de la habitación había ocurrido a las 7:20, no a las 6:30 como él aseguraba. El equipo forense, bajo la dirección del doctor Ernesto Vega, realizó un examen preliminar que reveló que Carmen llevaba fallecida entre 3 y 5 horas, situando el momento de la muerte entre las 5:15 y 7:15 de la mañana, precisamente cuando Alejandro afirmaba estar en la habitación. Al revisar las pertenencias de la pareja, los investigadores encontraron una laptop abierta con búsquedas recientes sobre consecuencias legales del fraude financiero en España y extradición México-España. Estas consultas habían sido realizadas la noche anterior, poco después de que Carmen tomara las fotografías encontradas en su teléfono. Carmen Vidal provenía de una familia acomodada de Barcelona. Graduada con honores en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, había fundado su propio estudio especializado en diseño sostenible. Su trabajo le había valido reconocimiento internacional y varios premios en innovación arquitectónica. Quienes la conocían la describían como metódica, perfeccionista y extremadamente observadora, cualidades que la habían llevado al éxito profesional. Alejandro Méndez, por su parte, se presentaba como un exitoso consultor financiero con clientes tanto en España como en Latinoamérica. Nacido en Madrid según su documentación oficial, había construido una imagen de sofisticación y éxito. La pareja se había conocido 14 meses antes de la boda, durante un evento de networking empresarial en Barcelona. La investigación de sus antecedentes, sin embargo, comenzó a revelar inconsistencias. La Universidad Complutense de Madrid, donde Alejandro afirmaba haber obtenido su maestría en finanzas, no tenía registros de ningún estudiante con ese nombre. La empresa consultora que él mencionaba como su empleadora anterior tenía una dirección que correspondía a un apartado postal, no a una oficina real. Pero el hallazgo más desconcertante surgió del análisis de sus movimientos migratorios. Alejandro Méndez había ingresado a España apenas 3 años antes, proveniente de Argentina. Sin embargo, no existían registros de su vida en Argentina previos a 2018, como si hubiera aparecido de la nada a los 31 años. Las fotos descubiertas por Carmen la noche anterior a su muerte proporcionaron una pieza crucial del rompecabezas.
Los documentos a nombre de Rafael Moreno contenían una fecha de nacimiento diferente, pero una fotografía que presentaba similitudes notables con Alejandro, aunque con ligeras diferencias. Los investigadores enviaron estas imágenes a las autoridades argentinas, quienes confirmaron provisionalmente la coincidencia facial y solicitaron pruebas biométricas adicionales para una identificación definitiva. El testimonio de Emma Sánchez, la mejor amiga de Carmen, arrojó luz sobre los últimos meses de la pareja. Según Emma, Carmen había expresado algunas dudas sobre el pasado de Alejandro semanas antes de la boda. Le pareció extraño que nunca hubiera conocido a amigos de su infancia o universidad, y que él evitara constantemente hablar sobre su pasado. A pesar de sus inquietudes, la presión familiar para seguir adelante con los planes matrimoniales y la propia tendencia de Carmen a atribuir sus preocupaciones al estrés prenupcial habían silenciado estas alarmas iniciales. La revisión de las cámaras de seguridad del hotel mostró a Alejandro saliendo de la habitación a las 7:20 de la mañana del incidente, con una actitud notablemente diferente a la que mostraría posteriormente. En lugar de la preocupación o prisa que correspondería a alguien organizando una sorpresa para su esposa, se le veía mirando constantemente alrededor y ajustándose repetidamente la manga derecha de su camisa, un gesto que los analistas de comportamiento identificaron como posible indicio de nerviosismo. Mientras tanto, el equipo forense descubrió microfibras bajo las uñas de Carmen que coincidían con el material de la camisa que Alejandro llevaba esa mañana. El análisis toxicológico preliminar no mostró sustancias extrañas, pero las marcas en el cuello de Carmen eran consistentes con estrangulación manual, ejecutada con considerable fuerza y precisión. La detective Ochoa ordenó una revisión exhaustiva de las comunicaciones de la pareja. Los correos electrónicos recuperados del portátil de Carmen revelaron una conversación con un antiguo cliente, Alberto Ferrer, bancario de profesión, quien le había mencionado casualmente que su esposo le recordaba a alguien que había visto en un reportaje sobre fraudes financieros. El correo databa de apenas una semana antes de la boda, y Carmen había respondido con educación pero evidente incredulidad. El análisis financiero de las cuentas de Alejandro mostró otro elemento inquietante. Aunque mantenía una fachada de prosperidad, sus cuentas personales mostraban movimientos mínimos. Sin embargo, 2 días después de la boda, había iniciado la transferencia de 25.000 euros desde la cuenta conjunta recién creada con Carmen hacia una cuenta en las Islas Caimán. La transferencia había sido programada pero aún no se había completado, debido a protocolos bancarios que requerían verificación adicional para movimientos internacionales de esa magnitud. La información sobre Rafael Moreno continuó llegando desde Argentina. Las autoridades de Buenos Aires revelaron que el estafador había creado una empresa de inversiones llamada Fénix Global, prometiendo rendimientos extraordinarios a través de supuestas inversiones en mercados emergentes. La empresa había colapsado repentinamente, desapareciendo con todo el dinero de los inversores. Lo más perturbador era el patrón. Rafael había contraído matrimonio con una de sus principales inversoras justo antes de la desaparición del dinero. Tras obtener una orden judicial urgente, la investigación dio un giro dramático cuando los técnicos informáticos pudieron acceder al almacenamiento digital vinculado al correo electrónico de Alejandro. Allí, encontraron múltiples carpetas etiquetadas con nombres aparentemente neutrales que, al ser desencriptadas, revelaron información meticulosamente organizada sobre Carmen, copias de sus estados de cuenta, imágenes de su pasaporte, detalles sobre sus propiedades en España, e incluso un análisis detallado de sus potenciales herencias familiares. Todo indicaba que Carmen no había sido elegida al azar, sino cuidadosamente seleccionada por su posición económica y social. Entre los archivos recuperados, encontraron notas cifradas que, una vez decodificadas, describían lo que parecía ser un plan para establecerse en México con una nueva identidad. Particularmente inquietante fue una lista de tareas donde figuraba un punto etiquetado como «Gestión de riesgos personales», completado, coincidiendo cronológicamente con la fecha del fallecimiento de Carmen. Mientras se acumulaban las evidencias, Alejandro permanecía bajo vigilancia policial en el hotel, sin ser formalmente detenido. La detective Ochoa sabía que necesitaban construir un caso sólido antes de proceder al arresto,
especialmente considerando las complicaciones jurisdiccionales que podían surgir con un sospechoso extranjero. El análisis del teléfono de Alejandro reveló que había realizado múltiples llamadas a un número no registrado en México la mañana del crimen. Las autoridades lograron rastrear este número hasta una tienda de telefonía en la zona turística de Acapulco. La compra del teléfono había sido registrada en el sistema de la tienda, ya que Alejandro había utilizado su tarjeta de crédito para la transacción, dejando un rastro digital que lo vinculaba directamente con el dispositivo utilizado esa mañana. Las cámaras de seguridad del resort proporcionaron otra pieza crucial. A las 5:30 de la mañana del día del incidente, mostraban a Alejandro moviéndose sigilosamente por un pasillo secundario, regresando a la habitación por una ruta que evitaba las cámaras principales. Este comportamiento contradecía directamente su versión de los hechos y sugería un intento deliberado de manipular su coartada. Para la detective Ochoa, el caso comenzaba a revelarse como algo más complejo que un simple crimen pasional. Los elementos de premeditación y la historia de fraudes anteriores indicaban que estaban frente a un depredador experimentado que había perfeccionado su modus operandi a lo largo de varios años y posiblemente múltiples víctimas. La reconstrucción de la vida de Rafael Moreno, Alejandro Méndez, reveló un patrón perturbador que se extendía más allá de Argentina y España. Las autoridades australianas confirmaron que un hombre con características similares y usando el nombre de Gabriel Suárez había estado implicado en un esquema de fraude en Sydney en 2016. Allí también había establecido una relación romántica con una de sus víctimas, una empresaria local, que perdió más de $800.000 australianos. Los investigadores procedieron a interrogar nuevamente a Alejandro en una entrevista informal previa a su detención oficial. Sin revelar la totalidad de la evidencia acumulada, le preguntaron específicamente sobre Gabriel Suárez y Rafael Moreno. Aunque intentó mantener la compostura, los especialistas en análisis de microexpresiones detectaron signos claros de reconocimiento y alarma en su rostro. Confrontado con las inconsistencias en su relato sobre la mañana del crimen, Alejandro modificó su historia, alegando ahora que había salido temprano para hacer una llamada privada relacionada con una sorpresa de aniversario, temiendo que Carmen pudiera escucharlo. Esta nueva versión, sin embargo, no explicaba su regreso por el pasillo secundario ni las múltiples contradicciones en los horarios. La investigación se intensificó cuando los especialistas forenses descubrieron fibras microscópicas de la alfombra de la habitación incrustadas en los zapatos que Alejandro llevaba la mañana del incidente, a pesar de que él había afirmado no haber regresado a la habitación después de su salida inicial. Los analistas financieros trazaron un complejo mapa de las operaciones previas de Alejandro, Rafael, revelando un patrón que sugería que México no era un destino elegido al azar. Habían identificado posibles contactos en Acapulco vinculados a redes de falsificación documental, lo que explicaría la elección de este destino para la luna de miel. Mientras tanto, la autopsia completa confirmó que Carmen había muerto por asfixia por estrangulación. El informe detallaba que la víctima había presentado resistencia, como lo evidenciaban las fibras bajo sus uñas y los hematomas defensivos en sus brazos. La hora de la muerte se estableció definitivamente entre las 5:26 de la mañana, coincidiendo con el periodo en que las cámaras no registraban a Alejandro en áreas públicas del hotel. Con las evidencias acumuladas, la detective Ochoa obtuvo una orden de arresto. Alejandro Méndez fue detenido formalmente el 6 de julio, 3 días después del hallazgo del cuerpo de Carmen. Al momento de su detención, los oficiales descubrieron en su equipaje un pasaporte falso a nombre de Diego Valverde, con su fotografía pero un nuevo aspecto, junto con $12.000 en efectivo y una reserva de vuelo a Panamá para el día siguiente. La Fiscalía de Guerrero presentó cargos por homicidio calificado con premeditación y alevosía, uso de documentos falsos y fraude, iniciando así un proceso legal que atraería la atención internacional. Mientras tanto, las autoridades españolas y argentinas solicitaron formalmente su extradición una vez concluido el proceso en México, para enfrentar los cargos por los delitos cometidos en esos países. Una semana después del arresto, mientras se realizaban investigaciones en los sistemas informáticos de Alejandro, los especialistas descubrieron algo inquietante. No era la primera vez que cometía un homicidio.
En archivos encriptados encontraron fotografías de otra mujer, identificada posteriormente como Valeria Campos, una inversora argentina que había sido reportada como desaparecida en 2018, justo cuando estalló el escándalo de Phoenix Global. La investigación sobre su posible implicación en esta desaparición se abrió inmediatamente en Argentina. El caso tomó un nuevo giro cuando un análisis profundo de los mensajes eliminados del teléfono de Alejandro reveló comunicaciones con un hombre identificado como Francisco Torres, un empleado del hotel. Las conversaciones sugerían que Torres había proporcionado información sobre los sistemas de seguridad del resort y había facilitado el acceso a los pasillos secundarios a cambio de dinero. Francisco Torres fue localizado e interrogado, confesando eventualmente su participación. Según su testimonio, Alejandro le había pagado 5.000 pesos mexicanos para obtener información sobre las zonas sin cobertura de cámaras y los horarios del personal. Torres aseguró que desconocía las intenciones homicidas, creyendo que se trataba simplemente de un hombre que planeaba una infidelidad. El desarrollo de la investigación reveló la existencia de un patrón conductual consistente. Alejandro, Rafael, seleccionaba meticulosamente a sus víctimas basándose en criterios específicos. Mujeres independientes financieramente, con pocos familiares cercanos, y posiciones que les permitían hacer transferencias considerables sin levantar sospechas inmediatas. Su modus operandi incluía una fase de cortejo calculada para crear una imagen de confiabilidad y éxito, seguida por un matrimonio que le daba acceso legal a los bienes de sus víctimas. Los psicólogos forenses que evaluaron a Alejandro sugirieron rasgos compatibles con un perfil psicopático de alta funcionalidad social, sujeto a evaluación completa posterior. Sus observaciones preliminares indicaban una notable ausencia de empatía, combinada con extraordinaria capacidad para la manipulación y el cálculo, lo que le habría permitido operar durante años sin despertar sospechas. Su habilidad para cambiar de identidad y adaptarse a diferentes entornos sociales sugería un nivel de planificación y frialdad poco común. La reconstrucción completa de los eventos de la mañana del 3 de julio ofreció una imagen clara de lo ocurrido. Carmen había descubierto la verdadera identidad de su esposo la noche anterior, probablemente mientras él dormía o estaba en el baño. En lugar de confrontarlo inmediatamente, decidió documentar lo que había encontrado, tomando fotografías de los documentos comprometedores. Esa misma noche, Carmen había enviado un correo electrónico a Emma mencionando que necesitaba hablar urgentemente con ella al día siguiente, sin dar más detalles. También había contactado a un abogado en Barcelona, solicitando una consulta urgente para un asunto matrimonial de extrema gravedad. Alejandro, probablemente alertado por algún cambio en el comportamiento de Carmen o al darse cuenta de que había accedido a sus documentos, decidió actuar antes de que ella pudiera exponer su verdadera identidad. La confrontación ocurrió en las primeras horas de la mañana, culminando con el estrangulamiento de Carmen cuando ella intentó abandonar la habitación. Después de asegurarse de que Carmen estaba muerta, Alejandro arrastró su cuerpo al balcón, posiblemente considerando inicialmente la idea de escenificar un suicidio, pero abandonando este plan al darse cuenta de las evidentes marcas de lucha. Salió por la puerta principal a las 7:20. Regresó sigilosamente por los pasillos secundarios para limpiar algunas evidencias, y luego procedió a establecer su coartada, apareciendo en áreas públicas del hotel. El juicio de Alejandro Méndez comenzó en octubre de 2023 en los tribunales de Acapulco. La Fiscalía, encabezada por la licenciada Gabriela Soto, presentó un caso minuciosamente construido, respaldado por evidencias forenses, digitales y testimoniales. La defensa, presente en todas las etapas del proceso desde la detención formal, intentó argumentar que la muerte había sido el resultado de una discusión que se salió de control, buscando reducir los cargos a homicidio no premeditado. Sin embargo, la abundancia de evidencias de planificación, junto con el historial de fraudes y la documentación que detallaba sus planes futuros, contradecían contundentemente esta teoría. Particularmente dañinos para la defensa fueron los documentos encriptados recuperados, que demostraban claramente la premeditación no solo del fraude financiero, sino también de la posible eliminación de Carmen una vez que hubiera cumplido su propósito en el esquema.
El jurado deliberó durante 5 horas antes de declarar a Alejandro Méndez culpable de todos los cargos. El 15 de diciembre de 2023, el juez Ricardo Fuentes dictó sentencia. La condena total ascendió a 72 años. 50 años por homicidio calificado más 22 años adicionales por los delitos de fraude y uso de documentación falsa, aunque conforme a la legislación mexicana, se establecería un tope conforme al Código Penal del Estado de Guerrero. La sentencia especificaba que Alejandro debía cumplir su condena sin posibilidad de libertad condicional. El juez estableció que Alejandro debía cumplir su condena en México antes de enfrentar posibles extradiciones a Argentina y España para responder por los crímenes cometidos en esos países. El juez Fuentes, al dictar sentencia, destacó la calculada crueldad y absoluta falta de remordimiento, mostrada por el condenado a lo largo del proceso. En enero de 2024, las autoridades argentinas reabrieron formalmente el caso de la desaparición de Valeria Campos, centrando su investigación en la probable implicación de Rafael Moreno, Alejandro Méndez. Las búsquedas en una propiedad rural anteriormente vinculada a él llevaron al descubrimiento de restos humanos que actualmente están siendo analizados para determinar si pertenecen a Valeria. La familia de Carmen creó una fundación en su memoria, dedicada a educar sobre las señales de alerta en relaciones potencialmente peligrosas y a proporcionar apoyo legal a víctimas de fraudes románticos. Emma Sánchez, quien se convirtió en la portavoz de la fundación, expresó que si bien nada podría devolverles a Carmen, su legado perduraría a través de la ayuda a otras potenciales víctimas. Casos como este demuestran que los criminales más peligrosos suelen mimetizarse con la vida cotidiana. La capacidad de Alejandro Rafael para reinventarse constantemente, manipulando no solo sistemas financieros, sino también emociones humanas, evidencia los peligros ocultos que pueden acechar incluso en las relaciones que parecen más seguras. La tragedia también subraya la importancia de la cooperación internacional en la persecución de criminales que operan a través de múltiples jurisdicciones, utilizando las fronteras como escudos contra la justicia. Sin la colaboración entre México, España, Argentina y Australia, muchos aspectos de este caso podrían haber quedado sin resolver. Mientras Alejandro cumple su condena en la prisión de máxima seguridad de Acapulco, los investigadores continúan descubriendo capas adicionales de sus crímenes. Su historia sirve como un perturbador recordatorio de que a veces las amenazas más graves no vienen de extraños, sino de aquellos en quienes hemos depositado nuestra confianza más íntima. Gracias por acompañarnos en este análisis criminal. ¿Qué señales te parecen más importantes para identificar a un manipulador? Comparte tu opinión en los comentarios mientras preparamos el próximo caso que sin duda captará tu atención. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo. Bye bye.